Esta novela o fanfic e imagen no me pertenece, todos sus derechos a sus respectivos autores. Fanfics y novelas les trae como villano, solo quiero que se comporten. Capítulo 106. En sueño su santidad el Papa ha salido de su reclusión y quiere quitarme la posición de hijo santo. Es tan odioso, ¿se me puede echar la culpa de este asunto? Si ustedes hubieran sido más competentes, ¿estaría yo en esta situación? José se quejó tan pronto como recibió la citación del templo. Justin se burló. No se me puede echar la culpa a mí. Su santidad el santo hijo no sabe que la santa nos disparó flechas junto con Kailun. Debido a su contribución, el segundo príncipe murió en el campo de batalla sin siquiera un cuerpo para recoger. Justin, que ya se había dado por vencido y quería retirarse, esperaba desesperadamente que alguien lo echara del templo del dios celestial. Joseph. Dije que no es culpa de Trissy, debe haber sido coaccionada por Kailun. Harry y Paul no participaron en esta conversación. Se miraron el uno al otro, con la emoción escondida en sus ojos. Con el agua bendita del Santo Hijo y la magia curativa de Justin, Harry había recuperado más de la mitad de su fuerza, y ahora podía caminar por sí solo. En la opinión de Harry y Paul, la remoción del Santo Hijo le estaba dando a Pablo una oportunidad anticipada. Con las calificaciones de Pablo, era muy probable que obtuviera el estatus de candidato a Hijo Santo. Si él pudiera establecer una buena relación con el Santo Hijo y hacer que la gente detrás de él también apostara por Pablo, entonces Pablo definitivamente se elevaría por haber sucedido al Santo Hijo. Lo más importante era que en su plan, podían devorar completamente la fuerza del Santo Hijo a través de métodos especiales durante la ceremonia de sucesión. Según el plan anterior, Pablo necesitaba reemplazar el alma del Santo Hijo y vivir como José. Pero ahora, a Pablo solo le faltaba devorar el alma del Santo Hijo. El pergamino tabú que Harry le dio a Pablo provenía del templo del Dios celestial. Se decía que estaba relacionado con el secreto de la sucesión del Papa, pero solo los papas de todas las generaciones conocían el secreto. Aunque Harry no sabía cuál era el secreto, instintivamente sintió que este pergamino tabú estaba relacionado con el lado oscuro del templo. Maldita sea, si pierdo la posición de hijo santo, ¿cómo podré acercarme a Trissy? Si no puedo lograr mi objetivo, esos viejos. Joseph pateó un árbol y dejó de quejarse a mitad de camino. A juzgar por la orden emitida por el templo del Dios celestial, el Papa estaba decidido a destituirlo. José se dio la vuelta y miró a Justino y a los demás. Cambien de dirección y vayan a otro lugar ahora, iremos al templo más tarde. Harry recordó. Pero su santidad el Santo Hijo, el templo nos pidió que regresáramos dentro de una semana. Harry, ¿estás ansioso porque me destituyan para que Paul pueda tomar el mando antes que nadie? Joseph miró a Harry con descontento. De mí depende que Paul consiga un puesto como candidato a Santo Hijo. Si no consigue la aprobación de esos viejos, aunque me destituyan, no le daré esta oportunidad. La idea de que su poder se dividiera a la mitad lo hacía sentir muy angustiado. Estaba a punto de alcanzar el 8º rango en unos años, pero fue eliminado en ese momento, se sintió muy desconsolado. Si no pudo alcanzar el 8º rango durante su mandato, todavía se desconocía si podría alcanzar el 8º rango dentro de los próximos 100 años. Su santidad el Santo Hijo lo entendió mal, solo me preocupa que su santidad el Papa lo piense demasiado. Harry se aclaró rápidamente. En este punto, ya no depende de mí. Harry, la posición de hijo santo no es tan sencilla como crees, el agua es muy profunda, Paul aún no puede manejarla. Te llevaré a conocer a esa gente. Si todos se encariñan con Paul y lo dejan unirse, entonces seremos verdaderos compañeros de equipo. Joseph miró significativamente entre Harry y Paul. Nadie estaba dispuesto a renunciar a su poder fácilmente, ni siquiera él. Pero su propio poder era demasiado débil para resistir al Papa, que tenía un gran poder, por lo que tuvo que confiar en otros. Para ser sincero, odiaba a esos antiguos hijos sagrados. Cada vez que asistía a una reunión, lo miraban de forma extraña. Fue como ver un alimento en crecimiento. Aunque eran del mismo campamento, José no sentía el más mínimo parentesco. Especialmente el ex hijo santo que ya había alcanzado el 9º rango, le dio a Joseph un sentimiento muy malvado, casi tan malvado como Kailun. El instinto le decía que la otra parte era una existencia peligrosa y que debía evitar el contacto tanto como fuera posible. Gracias por su recomendación, su santidad el Santo Hijo. Paul se inclinó ante el Santo Hijo bajo la señal visual de Harry. Al pensar que tenía la oportunidad de convertirse en el próximo Hijo Santo y obtener el estatus de superior, el corazón de Pablo se encendió nuevamente. Ya que no podía luchar contra Kailun solo, ¿qué pasaría con todo el templo? No podría ser que incluso el Papa le tuviera miedo a Kailun, ¿verdad? Esto era sencillamente irreal.
En opinión de Paul, mientras pudiera obtener el estatus de hijo santo, podría reprimir a Kylun desde todos los lados. Para el poderoso templo del dios celestial, el llamado reino de Shilla era solo un pequeño país que podía ser destruido a voluntad. En el patio de la mansión de Kylun, Fils y Anna estaban sentados en el jardín trasero, bebiendo té. Fils sirvió una taza de té negro para ella y Anna y dijo: escuché que Kylun y los demás regresarán, deberían estar de regreso en la ciudad real en unos 3 días. Eso es bueno. Anna sostuvo la taza de té con ambas manos y tomó un pequeño sorbo. Fils, ¿no tienes nada que decir? A menudo te veo sentado solo en el jardín trasero, perdido en tus pensamientos, como un perrito esperando a que su amo regrese a casa. Anna le puso los ojos en blanco a Fils. No sé, simplemente no sé qué hacer. He estado sufriendo insomnio estas últimas noches, no puedo dormirme por más que lo intente, es como si me estuviera perdiendo algo importante. Se tocó el pecho, sintiendo como su corazón estaba vacío, necesitando algo que lo llenara. Fils bebió media taza de un trago. Creo que eres demasiado holgazán, ¿no te resulta difícil manejar algo de inteligencia simple? ¿Por qué no aprendes de tu tía ella? Ella está muy ocupada todos los días ahora, tiene una gran suma de dinero en la mano y vive una vida sin preocupaciones. Gracias al saqueo de los ministros y nobles por parte de Kylun, el reino de Shilla ya había superado el período de vacío financiero. Este saqueo había producido un total de 1,5 millones de monedas de oro. La mitad se destinó a la Cámara de Comercio de ella, y el resto se utilizó para llenar el Tesoro Nacional, reclutar tropas, ampliar academias, ampliar infraestructuras, abrir rutas comerciales. Con la implementación de una serie de planes, toda la economía del reino de Shilla se volvió extremadamente activa. Para la gente común, siempre que estuviera dispuesta a trabajar, no tenía que preocuparse de morir de hambre. El salario base actual había aumentado mucho. No solo podían comer hasta saciarse y vestir ropa de abrigo, sino que si trabajaban un poco más, incluso podían ahorrar algo. Estaba transfiriendo completamente la sangre chupada de los nobles en el reino de Shilla de regreso a la gente. Además, a Kylun no le preocupaba que esta situación se interrumpiera. Después de gastar esta parte de las monedas de oro, todavía quedaba el suministro de la mina, y si la mina no era suficiente, todavía quedaba el suministro de la Cámara de Comercio. En sus planes futuros, la Cámara de Comercio de ella era la verdadera máquina de hacer dinero. Gastar dinero no era el objetivo era influir en el mundo entero a través de este método. Para convertirse en el tercer polo del mundo, el reino de Shilla aún tenía un largo camino por recorrer. Hubo un lado de prosperidad, naturalmente también hubo disturbios, pero los disturbios que ocurrieron fueron a menudo rápidamente reprimidos. Al rastrear el origen, Fils descubrió que la fuente de estos disturbios provenía del Reino Rosa. Como Kylun esperaba, si esta guerra con el Reino de Málaga duraba un mes, el consumo de la guerra haría que los fondos internos se agotaran de antemano. La ruptura de la cadena de capitales devolvería al Reino de Shilla a su estado anterior. Sumado al vacío interno, un poco de inquietud podría convertirse en un incendio en la pradera. Pero todo esto había terminado, Kylun finalmente había ganado. Incluso para Phil como espectador, esto era una apuesta, solo un loco estaría dispuesto a apostar así. Aunque mi tía tiene mucho dinero, sus grandes gastos deben ser aprobados por usted. Ella se ha quejado conmigo sobre esto varias veces. Anna levantó sus hermosas cejas, revolvió el té negro en la taza con una cuchara y, a través de las ondas en el interior, pareció ver la figura de Kylun. Esto no tiene nada que ver conmigo, solo hago lo que Kylun me pide. Después de todo, tu tía no es devota, la escuché quejarse de Kylun muchas veces a sus espaldas. Diciendo cosas como toro, vampiro, diablo, definitivamente le contaré a Kylun sobre estas palabras más tarde. Fils terminó el resto del té negro de un trago. Muy bien, la fiesta del té de hoy termina aquí, tengo que ir a buscar a esa testaruda decana de la Academia de Magia. Los decanos de las otras 2 academias han aceptado la propuesta de Kylun, solo que ella está siendo tacaña. Pensando en esto, Fils orgullosamente enderezó el pecho y levantó la cabeza. Hace medio mes, ella todavía era una estudiante en la academia y solo podía admirar a un pez gordo como el decano. Pero ahora ella podía tomar las decisiones en el reino de Shilla bajo las órdenes de Kylun, e incluso tomar las riendas del ex decano. Esta sensación le provocó un hormigueo en el cuero cabelludo. Sin embargo, tenía una clara comprensión de sí misma y nunca se andaba con rodeos. Hacía todo según los requisitos de Kylun y, si no entendía algo, hacía que alguien escribiera una carta mágica para preguntarle a Kylun. Fue precisamente debido a esta actitud humilde que ella manejó el reino de Shilla de manera ordenada durante la ausencia de Kylun.
Como el grupo de expertos de la ex princesa, el talento de Phil en la gestión no era débil, solo fue una lástima que conoció a la princesa, esa buena para nada, en su vida anterior. ¿No dijiste que el decano estaba actuando muy extraño? Al escuchar sobre la academia, Anna pensó en las quejas de Phils. Phils dijo con confianza. Ella es realmente un poco extraña, siento que quiere huir, pero ya he tenido gente rodeando su residencia. Incluso si es una séptima categoría, es posible que no pueda escapar. Anna, ¿de quién aprendiste eso? ¡Qué descarada! Phils dijo con naturalidad. Por supuesto que lo aprendí de Kailun. Achú. Kailun, que acababa de terminar de enseñarle magia a Carol, estornudó. Alguien debe estar maldiciéndome a mis espaldas, puedo sentirlo. Frotándose la nariz, Kailun sintió que la persona que lo maldecía probablemente era Ilna. Después de todo, incluso podía escuchar los gritos coquetos de la habitación de Ilna en la sala de estar, parecía que ella ya había experimentado la muerte social una vez. ¿Puedo recostarme en tus brazos y dormir un rato? Estoy un poco cansada. Al ver esto, Carol hizo su petición. La magia y todo eso no importaban, ella solo quería disfrutar tranquilamente de ese momento de paz. Duerme, has comprendido un circuito mágico tan complejo que podrás descansar naturalmente. Kailun acarició el cabello blanco de Carol, que se había vuelto bastante suave. En comparación con la Carol que conoció primero, ella había crecido mucho y ya no estaba tan delgada como un palo cuando la sostuvo en sus brazos. Incluso sus pechos tenían curvas evidentes. Kailun puso un brazo alrededor del hombro descubierto de Carol y la otra mano subió lentamente hacia su pecho, midiéndolo suavemente con su mano. La piel de la niña era delicada y suave, no podía compararse con la grandeza de Trissy, incluso comparada con Afra, estaba muy atrás, probablemente un poco más de 2 dedos de altura, con mucho espacio para crecer. Se apoyó en los brazos de Kailun y tarareó suavemente, sus 2 delgadas piernas balanceándose con emoción. Carol no mostró ninguna incomodidad con la caricia de Kailun. Tenía un índice de favorabilidad de 95 hacia Kailun. Incluso si Kailun pidiera comérsela ahora, Carol aceptaría con gusto su favor. Esta fue una especie de obediencia del corazón, completamente diferente de la aceptación pasiva de Winnie. Ahora Carol ya podía actuar como almohada, era muy cómoda de sostener, cálida y suave, con un tacto excelente. Sin embargo, no había alcanzado el estado perfecto que Kailun imaginaba, ahora no era el mejor momento para comérsela. Jugar, tocar y besar estaba bien, pero llegar hasta el final parecía como si faltara algo. Siempre había tratado a Carol con sinceridad, pero era innegable que su sinceridad estaba mezclada con impurezas, no tan puras como sus sentimientos por Afra. Por lo tanto, mantuvo su línea de fondo cuando se enfrentó a Carol. Kailun sintió que lo que le faltaba era probablemente la clave para alcanzar el 100% de favorabilidad. Por lo tanto, todavía tenían un largo camino por recorrer y tenían que volverse más íntimos. Para las pocas personas especiales, Kailun estaba dispuesto a tratarlas con sinceridad. Después de que Carol se durmiera, Kailun no siguió burlándose de ella. Primero sacó el dispositivo de comunicación de Kailson y envió una carta mágica, instando a su familia a venir al reino de Shilla lo antes posible. En la carta, solicitó claramente a toda la familia que se mudara, asegurándose de llevar todas sus propiedades y pergaminos mágicos al reino de Shilla. Y una vez más advirtió a la familia de Kailson que no creyeran en la información del templo del dios celestial. Después de realizar la preparación psicológica para la familia de Kailson, Kailun centró su atención en los reinos Maden y Kaz. Después de un período de negociación, los 2 reyes se vieron obligados a acceder a la petición de Kailun. Como no tenían suficientes monedas de oro, utilizaron una gran cantidad de pergaminos y materiales mágicos valiosos como garantía. Para ellos, mientras pudieran resistir el ataque del Reino Rosa y no ser destruidos, estaba bien. Para permitirles consumir más de la fuerza y los recursos nacionales del Reino Rosa, Kailun les dio a los 2 reyes algunos datos clave. Al tratado de paz entre el Reino de Shilla y el Reino de las Rosas todavía le quedaba medio mes. Durante este tiempo, la Reina de las Rosas se daría cuenta claramente de la naturaleza malvada de Kailun. Gracias a los 20 puntos de atributo otorgados por el Papa, Kailun pudo hacer más cosas. Si no tuviera miedo de que el Papa viniera directamente con su bastón a matarlo, incluso querría rozar más puntos de forma remota. Estos eran atributos de 9º rango, ya no era algo que pudiera describirse como un poco. Una quinta parte de la fuerza del Papa, aunque no podía alcanzar el 9º rango, todavía podía considerarse medio paso al 9º rango. Junto con los puntos de atributo que Kailun mismo había acumulado, y luego a través de una asignación de puntos extrema, entonces tuvo la posibilidad de tocar el 9º rango.
Esta sensación era maravillosa, pero era una pena que no tuviera los conocimientos necesarios, de lo contrario su poder de combate habría aumentado aún más. Como mago, tenía el sueño del combate cuerpo a cuerpo. Como luchador cuerpo a cuerpo, tuvo el sueño de pararse en la distancia y lanzar magia de 9º rango. La asignación extrema de puntos le dio posibilidades ilimitadas, solo él podía abarcar todas las profesiones y lograr ciertos resultados en cada camino. Y esta no fue la parte más interesante, la parte más interesante fue que si él solo alcanzaba el 9º rango, significaba que todos a su alrededor podrían alcanzar temporalmente el 9º rango. Cuando se abrió la Cámara de Comercio, lo que se presentaría al mundo sería un reino aterrador con múltiples 9º rangos. Cuanto más imaginaba Kailun, más emocionado estaba. Había simplemente demasiados trucos que podía hacer con este método, tanto que una sonrisa malvada apareció en la comisura de sus labios. El viaje de regreso duró 3 días, estos 3 días no fueron aburridos para Kailun. Durante el día, se ocupó de algo de inteligencia, guió remotamente a Fils en el manejo de asuntos internos y luego sostuvo a Carol y la guió en sus estudios. Por la tarde, cuando Carol se sentó a su lado y absorbió los cristales mágicos, estudió pergaminos mágicos por encima del 7º rango. El mar de conocimientos era ilimitado, todavía estaba lejos de alcanzarlo. Pudo alcanzar el 6º rango antes gracias al espíritu del zorro, ella era la maestra de Kailun en todo el sentido de la palabra, su papel no era menos que el de Vivian. Por la noche, luchaba codo a codo con Grisi. En solo 3 noches, elevó la preferencia de Grisi a 98. Después de eso, sin importar cuánto la llenara, no subió más. La favorabilidad de Winnie aumentó un poco, llegando a 30 en 3 días. Sin embargo, las noches no siempre eran tranquilas. Si Kailun soñaba con Ilna, significaba que él la conquistaría nuevamente por la noche. Esto hizo que esta última se sintiera sumamente agraviada. Kailun no solo irrumpió en sus sueños, sino que también la azotó maliciosamente en la realidad. Lo que fue aún más excesivo fue que la noche siguiente, aunque no soñó con Kailun, aún así fue azotada durante mucho tiempo. La razón que dio Kailun fue que estaba acostumbrado a eso. Debido a la crueldad de Kailun, la favorabilidad de Ilna no aumentó, se mantuvo en menos 80. Por otro lado, la popularidad de Vivian aumentaba inexplicablemente por la noche, algo que Kailun no podía entender. Después de 3 días, ya había alcanzado los 70 puntos. Esta favorabilidad ya no era baja, e incluso podía llegar a tener algún contacto físico ligeramente excesivo. Solo Isabella había estado actuando como observadora, actuando ocasionalmente como adivina exclusiva de Kailun. Vale la pena mencionar que en estos 3 días, el templo del dios celestial no solo no tomó ninguna acción adicional, sino que incluso planeó enviar a alguien para negociar con él sobre la redención del santo. Esto dejó a Kailun muy desconcertado, pero según los resultados de la adivinación de Isabella, claramente era una buena noticia. Otra cosa a destacar fue que el abismo y el templo del dios celestial habían reunido sus fuerzas principales en la segunda mina, pero ambos bandos mantuvieron la moderación y aún no habían peleado. Para Kailun, la historia realmente había cambiado. Debido a su aparición, la historia del mundo había sufrido una gran desviación. En palabras de Isabella, las líneas del destino habían cambiado y el mundo estaba centrado en el reino de Shilla. Sin embargo, debido al revuelo en torno a la guerra y la creciente atención que recibía el reino de Shilla, las acciones de la Bola Loya para promocionar los cristales mágicos habían comenzado a mostrar resultados. Muchos reinos se dieron cuenta de que el mundo no sería pacífico en el futuro, por lo que aumentaron sus reservas de cristales mágicos. Durante este proceso, solo el reino rosa y los otros 2 reinos los consumían constantemente. Al anochecer del tercer día, se encontraban a 50 millas de la ciudad real. Kailun y Afra se sentaron en el techo del palacio móvil y contemplaron el cielo nocturno. Alrededor del palacio móvil, la élite de los caballeros de la luna plateada vigilaba el exterior y escoltaba el palacio móvil a medida que avanzaba. Anoche tuve una pesadilla, dijo Afra, apoyándose en el hombro de Kailun. ¿Qué clase de pesadilla? Al principio, Kailun no le prestó mucha atención. Frotó el cabello de Afra con su mejilla y preguntó. Soñé que la princesa te había capturado y encerrado en prisión. La señora quería venir a ver cómo estabas, pero se topó con los asesinos de la princesa y fue emboscada y asesinada. Después de enterarse de esto, el tío Kul se volvió loco y yo no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo de que este sueño fuera real. Esta vez, el rostro habitualmente frío de Afra ya no estaba tranquilo, había miedo en su rostro, como si aún hubiera rastros de terror. Ella era un caballero, debía ser valiente, pero el verdadero sueño era como un cuchillo que le cortaba el corazón.
Perdida e indefensa, esta era la emoción más desesperada que jamás había sentido. Especialmente cuando se despertó de la pesadilla y descubrió que Kailun no estaba a su lado, entró aún más en pánico. No fue hasta que fue a la habitación de al lado envuelta en una colcha y escuchó el sonido de Kailun intimidando a la princesa que se sintió aliviada. Si no tuviera miedo de molestar a Kailun, también querría intimidar duramente a la princesa. Kailun. Al escuchar la narración de Afra, Kailun quedó atónito. De repente se dio cuenta de que los sueños nocturnos no eran simples, las escenas de su vida anterior no solo aparecían en sus sueños, sino también en los de ellos. Al recordar el comportamiento anormal de Vivian y Ilna, Kailun de repente pensó en muchas cosas. Recordatorio. Tu resistencia a la magia del destino ha aumentado nuevamente. El oportuno recordatorio fue como una sorda alarma que sonó en el corazón de Kailun. Se dio cuenta de que había cosas en este mundo que estaban más allá de su conocimiento. Su renacimiento podría no ser una coincidencia, la palabra destino lo atravesaba todo. Los sueños nocturnos quizá no fueran simples sueños, debían contener algo importante, solo que aún no lo había descubierto. Una enorme cantidad de información inundó su mente, lo que le impidió encontrar una respuesta. Sintiendo el cuerpo tembloroso de Afra, abandonó sus pensamientos innecesarios. Podía dejar ese pensamiento para más tarde, lo que necesitaba hacer ahora era valorar a las personas que lo rodeaban. Poniendo su brazo alrededor del hombro de Afra y atrayéndola hacia sus brazos, Kailun le dijo con voz tranquila, solo trátalo como un sueño, todos tenemos pesadillas a veces. Cuando despiertes del sueño, te alegrarás de que solo haya sido un sueño. Siempre estaré a tu lado, las cosas por las que te preocupas nunca sucederán, incluso si hay cosas desesperadas, las bloquearé para ti. Si todavía te sientes mal, vamos a intimidar a la princesa, quien le dijo que irrumpiera en tu sueño sin decir nada. Está bien, quiero atarla y escribir marcas en sus piernas. Afra asintió con seriedad. Kailun, eres demasiado amable, solo escribir marcas de conteo no es suficiente para aliviar el odio en tu corazón. Creo que deberíamos atarla a una cruz y acosarla duramente. No solo podemos darle mucha agua, también podemos escribir marcas de conteo por todo su cuerpo y finalmente acosarla frente a Shirley. Al escuchar la narración de Kailun, los ojos de Afra brillaron. Por alguna razón, escuchar a Kailun intimidar a la princesa de esa manera la hizo sentir muy feliz. Para ella, bastaba con ponerse en cuclillas y observar cómo intimidaban a la princesa. Chapoteo. La princesa Ilna, que estaba bañándose en el baño, de repente se estremeció. Por alguna razón, de repente sintió que el agua caliente, de 40 a 50 grados centígrados, era más fría que el corazón de Kailun. La pobre princesa se acurrucó en la bañera. No solo su dulce sueño fue interrumpido por Kailun, sino que también tuvo que ser intimidada por él. Ahora incluso la libertad de tener dulces sueños había desaparecido. Mi vida es realmente muy dura. Al mirar los pétalos de rosa flotando en la bañera, el rostro de Ilna se llenó de tristeza. Capítulo 107. La alegría secreta de Philpe 1 auge. Una violenta explosión se escuchó desde la ciudad real, las furiosas llamas envolvieron todo el pequeño edificio. Las personas que custodiaban a Deanne Glynn se retiraron una tras otra, temiendo ser alcanzadas por las llamas. Este no era un fuego común. Dentro de las llamas que crecían, había claras fluctuaciones mágicas. Aquellos con habilidades ligeramente más fuertes podían sentir que se trataba de magia de séptimo rango. ¿Qué haces ahí parado? Apaga el fuego. ¿Y si Deanne Glynn muere quemado? Un grito de la multitud hizo que todos volvieran a la realidad. Inmediatamente, innumerables hechizos de agua fueron lanzados hacia el edificio en llamas. ¡Zas! Aproximadamente 2 minutos después, una pequeña niña, con todo su cuerpo envuelto en un escudo mágico, salió corriendo del fuego. Quienes la vieron sabían que aquella pequeña niña era Deanne Glynn. Deanne Glynn ha escapado. Atrapadla. Tras el grito del comandante, todos detuvieron inmediatamente su magia y se giraron para atacar a Edlin. Pero su reacción fue un poco lenta. Aprovechando la brecha que los rodeaba, Edlin arrancó rápidamente varios pergaminos de alto nivel y cargó con fuerza. Después de escapar de la academia, Edlin aprovechó que las puertas de la ciudad aún estaban abiertas y huyó hacia el oeste. No me quedaré aquí para morir. Ese estudiante tonto de Kailun en realidad provocó al templo del dios celestial. Si envían a un 9º rango para tomar represalias, ¿no quedaría expuesta mi identidad como ex santo? Edlin maldijo la estupidez de Kailun mientras huía. En su opinión, las acciones de Kailun eran simplemente una forma de cortejar a la muerte. ¿Cómo podría alguien enfrentarse directamente al templo del dios celestial y no sufrir represalias?
Recordó que hace medio mes, la princesa Ilna todavía estaba gastando dinero para sobornarla, pidiéndole que hiciera arreglos para que su gente fuera colocada en la academia. Edlin se negó al principio, pero la princesa le ofreció demasiado. No fue hasta más tarde que se enteró de que la princesa quería atacar a Kailun. Originalmente, ella planeó contárselo a Kailun en su calidad de decana, pero la princesa le dio demasiado dinero para que guardara silencio. Impotente, solo podía fingir que no sabía. Después de todo, su investigación necesitaba mucho dinero. Paciencia, necesitaba mucha paciencia. Edlin quería vengarse del templo del dios celestial, pero necesitaba ser paciente durante mucho tiempo. Sin embargo, su plan estaba casi maduro. En su plan, necesitaba encontrar a alguien adecuado para convertirse en la santa. Entonces, razonaba con ella y la conmovía con emoción, haciéndola ponerse de su lado. Ella le enseñaría su magia investigada a este santo que sería su agente interno, la observaría crecer lentamente, hasta el día en que el Papa quiso apoderarse del poder mágico del santo. Edlin especuló que, aunque el Papa ya había alcanzado el 9º rango, todavía estaba lejos de su límite. Por lo tanto, el Papa todavía necesitaba muchos santos como sacrificios para devorar. Y la magia que investigó podría revertir el proceso de devoración, permitiendo al santo devorar el poder mágico del Papa. En cuanto a la candidata, ya había encontrado una. La pequeña princesa Vivian era su objetivo. Sin embargo, la princesita tenía un estatus especial y, en circunstancias normales, le resultaba difícil ponerse en contacto con ella. Cuando la princesa Ilna envió a Vivian a la academia, pensó que había llegado su oportunidad. Pero ella no esperaba que Kailun y Vivian se saltaran las clases después de solo unos días de escuela, y luego vino el impactante cambio que sacudió a todo el país. Todo esto sucedió demasiado rápido, tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que terminara. Justo cuando estaba a punto de huir, ese odioso Fils rodeó su casa. Maldito Kailun, maldito Fils, ya verán, volveré. Cuando mi magia esté perfeccionada, ninguno de ustedes podrá escapar. Haré que copien el libro mágico 10.000 veces. Edlin pidió un deseo y salió corriendo por la puerta de la ciudad. El decano se escapó. Y ahora mismo, Kailun, que estaba a punto de llegar a la ciudad real, recibió un mensaje de Fils. Ella dijo que el decano Edlin de la Real Academia de Magia había escapado provocando una explosión. Kailun miró hacia la ciudad real a lo lejos. En efecto, había una llamarada que se alzaba en la ciudad, obviamente proveniente de una explosión. Sin embargo, la luz del fuego desapareció rápidamente, parecía que el incendio había sido controlado. Kailun apenas le prestaba atención a esta decana. En su recuerdo, ella siempre se encerraba en su oficina, investigaba algo y rara vez salía a ver a la gente. Ella era muy codiciosa por el dinero, exagerando, mientras le dieran suficiente dinero, haría cualquier cosa. Lógicamente hablando, ya que ella permitió que la princesa lo capturara en la academia, debería hacer que este decano sufriera el mismo castigo que la princesa. Pero después de ponerse a trabajar, se olvidó de ese pececillo. En su impresión, esta decana parecía una loli que era un poco mayor que la princesita, siempre vestía una túnica blanca, incluso su cabello estaba desordenado. Por lo general, usaba gafas solo con montura y sin lentes, lo que daba a la gente la ilusión de ser una fanática de la investigación. Salvo encuentros ocasionales, normalmente solo se la podía ver en la escena de la recaudación anual de matrículas, por lo que la presencia del decano era muy baja. Quizás fue precisamente por esa baja presencia que Kailun poco a poco se olvidó de ella. No importa, déjenla que se presente si quiere hacerlo, de todos modos no es una persona importante. Siento que no tiene sentido intimidar a Deanne Edlin con su personalidad. Suspirando suavemente, Kailun se tumbó en el techo del palacio móvil. Afra se quedó dormida mientras sostenía su mano. Dentro de un rato volverían a la mansión familiar. Maestro, la vanguardia atrapó a una niña escurridiza. Ella se resistió ferozmente e incluso hirió a nuestra gente. ¿Cómo debemos lidiar con ella? Sin embargo, no mucho después de que se acostara, el pequeño caballero Eve, que estaba a cargo de la vanguardia, llegó al costado del palacio móvil y caminó junto a él. Kailun. Quizás era el destino, sentía que alguna tonta se había entregado en su puerta. Traten bien a la herida, luego traigan a la prisionera aquí y déjenme ocuparme de ella personalmente. Después de hacer algunos arreglos sencillos, Kailun levantó a Afra con cuidado y saltó del palacio móvil. Llevó a Afra a su habitación. Por suerte, tan pronto como abrió la puerta, vio a la princesa Ilna cambiándose de ropa junto a la puerta del baño, fue un deleite para los ojos. Después de todo, solo la habitación de Kailun tenía baño, la princesa tenía que ir a la habitación de Kailun si quería bañarse.
Quizás porque ya se conocían bien, Ilna simplemente aceleró su vestimenta después de ser vista por Kailun. Cuando se subió las medias hasta la mitad, Kailun, que había acomodado a Afra, se acercó a su lado. Mi gente acaba de capturar a una prisionera, podría ser alguien que conozcas, así que te llevaré a verla. Kailun se inclinó ligeramente y tomó la iniciativa de levantar la última parte de las medias de Ilna. Quebrar. Cuando soltó las medias en su mano, la seda negra de alta calidad volvió a caer sobre el muslo de Ilna, produciendo un sonido agradable. Buen sonido, recuerda usarlos esta noche cuando duermas. Kailun se levantó satisfecho, rodeó la cintura de Ilna con el brazo y la condujo hacia afuera. Cuando llegaron a la sala de estar, Eve estaba acompañando a una niña al palacio móvil. ¿Modlin? La primera persona que gritó el nombre de la niña no fue Ilna, sino Santa Trisi, que estaba jugando ajedrez con la princesita. Trisi. La niña se sobresaltó cuando vio a Trisi, una mirada de terror brilló en sus ojos. ¿Se conocen? Kailun miró a Trisi y a la niña con sorpresa. Si recordaba bien, ¿no debería llamarse Edlin el decano? La niña se sintió atraída por la voz de Kailun, miró a Kailun y dijo, pensé que era su nombre de verdad que se atrevió a ir contra el templo del dios celestial, pero no esperaba que también fueras su peón. Kailun. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sintió que este pequeño decano lo había entendido mal. Modlin, no lo entendiste, Kailun es mi maestro, no solo se atrevió a ir contra el templo del dios celestial, sino que también los derrotó de frente. Como puedes ver, ahora solo soy su prisionero. Ella dijo que era una prisionera, pero cuando vio salir a Kailun, rápidamente arrojó las piezas de ajedrez que tenía en la mano, se abalanzó sobre él, empujó a la princesa a un lado y se lanzó a los brazos de Kailun. Ilna se mordió el labio, aunque no se quejó, sus ojos claramente le decían a Trisi, será mejor que tengas algo importante que decir. Edlin volvió a explicar, te lo dije, mi nombre no es Modlin, mi nombre es Edlin. Está bien, Modlin, lo sé, Modlin. Después de oler profundamente los brazos de Kailun con satisfacción, Trisi volvió su mirada hacia Edlin. Bastardo, realmente no hay una sola persona buena en el templo del dios celestial. La niña miró a Trisi con fiereza. Si no fuera porque Eve la retenía, tal vez ya se hubiera apresurado a morderla. Como puedes ver, esta chica que se hace llamar Edlin es la santa anterior. Fue ella quien me dio la mitad de su poder mágico, lo que me permitió alcanzar el séptimo rango. Por supuesto, también fue ella a quien buscaron y persiguieron más tarde. No te dejes engañar por su apariencia actual de niña pequeña, en realidad domina un tipo especial de magia que puede hacer que su cuerpo sea más grande o más pequeño. Si no la hubiera visto en esta forma antes, también me habrían engañado. Después de lamer el cuello de Kailun, Trisi le explicó todo. Al escuchar la narración de Trisi, Kailun de repente se interesó un poco en Edlin. Nunca había oído hablar de magia que pudiera hacer que el cuerpo de alguien fuera más grande o más pequeño. No esperaba que Deanne Edlin fuera la santa anterior, y lo que fue aún más inesperado fue que en realidad estaba escondida en el reino de Shilla. Al principio no tenía mucho interés en Edlin, pero ahora estaba completamente interesado. El decano de la Real Academia de Magia, un santo buscado y un especulador que se coludió con la princesa para engañarme. Kailun se acercó a Edlin con Trisi, le levantó la barbilla con la mano y le dijo, no solo eso, también volaste mi casa y lastimaste a mi gente. Dime, ¿cómo debería castigarte? Te morderé. Edlin no soportó que Kailun le tocara la barbilla, giró la cabeza y mordió directamente el dedo de Kailun. Nadie se había atrevido jamás a tocar su cuerpo, ni siquiera Kailun. Pero su velocidad era muy inferior a la de Kailun, después de varios intentos, no tuvo éxito. Tienes un carácter muy fuerte. Si realmente me mordiste, sería porque yo te lo permití. Kailun se puso en cuclillas frente a Edlin, tiró de su carita con ambas manos y dijo, pero siempre soy razonable, mientras pagues una compensación suficiente, está bien. No me importa tu rencor hacia el templo del dios celestial, pero tenemos que calcular adecuadamente el asunto de que hayas hecho estallar mi casa. Para simplificarlo, te cobraré 8.000 monedas de oro, redondeándolo a 10.000 monedas de oro. Acabas de herir a mi gente, tienes que pagar por eso, ¿verdad? Gastos médicos, gastos de nutrición, angustia mental, tienes que pagar al menos 18.000 monedas de oro, ¿verdad? Y mi angustia mental también tiene que contarse, y también afectaste mi reputación. Edlin miró a Kailun con incredulidad mientras calculaba las pérdidas, cuanto más escuchaba, más asustada estaba. Si hubiera un monstruo desollador en este mundo, debería llamarse Kailun. Kailun miró a Edlin con una sonrisa. En resumen, me debes un total de 100.000 monedas de oro. Si no puedes pagarlas a corto plazo, podemos firmar un contrato, para que sea más fácil calcular los intereses más adelante.
Eso está mal, eso está completamente mal, hice explotar mi propia casa, no tiene nada que ver contigo, Edlin replicó rápidamente después de escuchar el cálculo de Kailun. Kailun, está bien, deduciendo el dinero por la explosión de tu casa, todavía me debes 110.000 monedas de oro, es correcto, ¿verdad? Edlin guardó silencio, se había topado con un genio matemático. ¿Cómo pretendes tomar el dinero de Edlin? Ella lo ve como una venganza de sangre. Favorabilidad -80, favorabilidad total -80. Para ser honesto, esta fue la primera vez que Kailun vio una caída tan grande en su favorabilidad. Sintió que si tomaba todo el dinero de Edlin, su favorabilidad podría llegar directamente al fondo. No te enojes tanto, ¿el dinero es tan importante? No es importante en absoluto, deberíamos hablar más sobre la vida, más sobre ideales, como por ejemplo cómo derribar el templo del dios celestial. Kailun volvió a pellizcar la carita de Edlin, se sintió bien, incluso comparado con Vivian, no era inferior en absoluto. No, mejor mátame. No tengo dinero y no quiero hablar contigo sobre ningún ideal de vida. Edlin miró a Kailun, el gran diablo, con una expresión abatida. Su aspecto actual ya era abatido, sumado a su crisis mental, la hacía parecer aún más desolada. Para describirlo en una palabra, abatida. Quitarle su dinero era más doloroso que quitarle la vida. Para ella, sin dinero, no solo no podía comprar comida ni bebida, sino que ni siquiera podía investigar magia. Odiaba los días de vagar, odiaba el templo del dios celestial que la dejaba sin hogar. Si Kailun realmente quisiera tomar su dinero, también la odiaría. Al ver la actitud inflexible de Edlin, Kailun volvió a decir, ¿qué te parece? Trabaja para mí y te daré un salario. Te garantizo que te daré un salario muy alto, para que algún día puedas pagarme el dinero que me debes. Edlin dijo con cara amarga, ese era originalmente mi dinero, no te debo nada. Kailun, ¿no vas a preguntar cuántas monedas de oro te daré? ¿Cuánto? Preguntó Edlin inconscientemente. Kailun levantó un dedo frente a Edlin, 10.000 monedas de oro al mes. Edlin tragó saliva. 10.000, ¿valgo tanto? ¿De verdad me los darás? ¿Cómo puedo confiar en ti? No es que no tuviera principios, pero el salario que Kailun le ofrecía era demasiado alto. A pesar de que ya era de séptimo rango, este salario superó completamente sus expectativas. Siempre y cuando Kailun no le mintiera, ella podría pagar sus deudas en un año y obtener una gran ganancia. ¿Pero cuál fue el precio? Edlin se preguntó primero en su corazón. Mirando a Edlin, que ya estaba tentado, Trissy se cubrió la cara con impotencia. Qué vergüenza, porque como santa que era, se sentía avergonzada por Edlin. Ella no esperaba que su otrora orgulloso superior se hubiera vuelto así. En mi corazón sé si vales la pena o no. Si no me crees, podemos firmar un contrato de almas, para que no tengas que preocuparte por si te engaño, ¿verdad? Kailun le guiñó un ojo a Eve, indicándole que soltara a Edlin. Edlin frente a él medía un poco más de 1,5 metros de altura, las gafas de montura plateada la hacían parecer un poco ordinaria, su largo cabello dorado caía en cascada por su espalda, llegando hasta sus tobillos. Su cabello dorado estaba desordenado, manchado con algo de polvo, había ojeras alrededor de sus ojos, no sabía cuántos meses había sin dormir. No sabía si era por las gafas, pero su apariencia no le daba a Kailun una sensación deslumbrante, siempre sintió que no coincidía con el título de santo. Más abajo estaba su pecho alegre, incluso comparado con el de Trissy, no era muy diferente. Era difícil imaginar que un pecho tan magnífico apareciera en una niña. Parecía muy descoordinado, pero ejercía una atracción mágica sobre la gente. Su mirada involuntariamente se movió hacia abajo, firmemente atraída. Como noble, Kailun pensó en un término, ¿cómo se llamaba? Cara de bebé o algo así. Como era demasiado puro, no podía recordar con claridad. ¿Qué quieres que haga? Edlin bajó la cabeza y miró a Kailun, que estaba en cuclillas frente a ella, y preguntó. Capítulo 107. La alegría secreta de Filpe 2. Sé que guardas rencor contra el templo del dios celestial, por eso quiero usarte para hacer algo especial. ¿Ves a la santa Trissy actual? Ella ya abandonó la oscuridad y se volvió hacia mí. Kailun señaló a Trissy, quien le sonrió obedientemente. Edlin negó con la cabeza, sin dejar de mirar atentamente a Kailun. No entiendo. No importa si no entiendes, ven, vamos a la habitación y hablemos despacio. Para evitar que los presentes lo malinterpretaran, Kailun llevó a Trissy y Edlin a la habitación de Carol. Ahora solo la habitación de Carol estaba vacía y era adecuada para hablar de cosas. Necesitaba que Edlin le dijera a Trissy el verdadero rostro del templo del dios celestial, y también necesitaba que Trissy bajara la vigilancia de Edlin. Como este decano amaba tanto el dinero, entonces usaría el dinero para atarla.
Aunque le ofreció un salario muy alto, es posible que nunca pudiera devolverlo en su vida. Para él, los contratos eran a menudo otro tipo de collar. Este diablo debe haberse encaprichado con Edlin. Después de que Kailun cerró la puerta, Vivian jugó con las piezas de ajedrez en su mano con disgusto. Isabella se agarró el pecho. No sé por qué, pero me siento muy mal, ya no quiero ver a Edlin, me duele el corazón. Vivian miró su pecho. De hecho, deberías estar más desconsolada que yo. Isabella, será mejor que tengas algo importante que decir. Ignorando la maldición de Isabella, Vivian miró a Ilna, que estaba perdida en sus pensamientos, y dijo, hermana, ¿quieres salir conmigo mañana? No, respondió Ilna sin pensar. Vivian, ¿ni siquiera la prisión de Kano? Al escuchar el nombre de la prisión de Kano, las pupilas de Ilna se encogieron bruscamente, inmediatamente pensó en los extraños sueños de las últimas noches. Se acercó a Vivian, bajó la cabeza y le preguntó, ¿qué sabes? ¿De qué estás hablando? No entiendo. Solo quiero ir de compras. ¿Será que se te ocurrió algo, hermana? Vivian sonrió como un diablillo. En sus sueños, Ilna aparecía de vez en cuando, por lo que hizo una conjetura atrevida. Después de la simple verificación de ahora, parecía haber obtenido información extraordinaria. Ilna, no dije eso, pero si quieres ir, puedo acompañarte. Jaja, hermana, me estás haciendo reír, tú y yo somos diferentes, yo soy libre, tú eres un perro. Si quieres que te tome, primero tienes que rogarme, ¿entiendes? Vivian imitó a Kailun y tiró de la cadena del collar de Ilna, diciendo, buen perro, ladra 2 veces primero, si me satisfaces, iré a rogarle a Kailun que te deje salir a jugar un rato. Ilna casi estalló en llamas cuando miró a su hermana. Sin embargo, para verificar su suposición, solo pudo cerrar los ojos y susurrar, guau, guau. No era la primera vez que renunciaba a su dignidad, ya no tenía nada que perder. Ahora solo quería saber toda la verdad, su instinto le decía que había un secreto impactante detrás de los sueños. Buena chica, hermana, parece que Kailun ya te ha entrenado bien sin que yo tenga que hacer nada. Uf. Qué lástima. Yo también quiero tener mi propio perro. Vivian jugó con la cadena en su mano, mientras sus pensamientos se trasladaban a los recuerdos de sus sueños. En sus sueños, Kailun era una prisionera lastimosa, y ella era una princesa con el perverso pasatiempo de jugar con prisioneros. Aunque al principio no estaba acostumbrada, después de sumergirse realmente en ello, descubrió que realmente lo disfrutaba mucho. Ahora ella tenía un deseo máximo, que era convertir a Kailun en su perro. Sin embargo, era demasiado difícil lograrlo, era simplemente imposible con su fuerza actual. Necesitaba una oportunidad para tomar la iniciativa. Ahora entiendes qué tipo de existencia es realmente el templo del dios celestial, ¿verdad? 10 minutos después, Kailun dejó que Jrisi y Edlin intercambiaran información, permitiéndoles a ambos comprender el otro lado del templo del dios celestial. En el corazón de Jrisi, la imagen del Papa se había derrumbado por completo. Nunca imaginó que el majestuoso Papa había llegado al 9º rango devorando a otros santos. No pudo evitar preguntarse si ella era solo comida criada por el Papa, hasta que un día fue engordada y luego devorada. Quizás porque estaba triste, Jrisi se arrojó a los brazos de Kailun, agarró su ropa y sollozó suavemente. Al final, ella todavía perdió ante la realidad, había creído completamente en las palabras de Kailun. No esperaba que realmente estuvieras luchando contra el templo del dios celestial, te entendí mal ahora mismo, te pido disculpas aquí. Después de enterarse de la verdad, Edlin primero se inclinó ante Kailun. El enemigo de su enemigo era su amigo. Ella solo tenía 2 grandes enemigos, el primero era el templo del dios celestial, que la dejó sin hogar, y el segundo era la persona que quería quitarle su dinero. Pero todavía no admito que te debo tanto dinero, no tiene ningún sentido. Después de hacer una reverencia, Edlin añadió. Para estar segura, no le contó a Kailun sobre su plan. Kailun agitó la mano con indiferencia. Este pequeño dinero que me debes no es nada, mientras trabajes duro para mí, podrás devolverlo pronto. En ese momento, incluso podemos robar juntos los recursos del templo del dios celestial, ¿no sería genial dividir el botín después? Al hablar de esto, Kailun no mencionó las proporciones específicas. Bajo el efecto de la contaminación mental, el pensamiento de Edlin se fue distorsionando gradualmente, siendo gradualmente extraviado por él. A Kailun ahora le gustaba cada vez más el talento de la contaminación mental, incluso el santo tuvo que sucumbir a sus poderosos efectos. Pero antes de establecer oficialmente una relación de cooperación, deberíamos ser honestos entre nosotros, como por ejemplo dejarme ver tu otro formulario. Kailun acarició la cabeza de Jrisi mientras miraba a Edlin con curiosidad. ¿De verdad quieres verlo? Edlin meneó la cabeza, aturdida.
Ahora Kailun era quien tenía el control y ella era el pez en la tabla de cortar. Si quería salvar su vida y su dinero, no parecía tener otra opción. No había olvidado que había aceptado el soborno de la princesa. Si Kailun realmente insistía en el asunto, moriría o la despellejarían viva. Puedo pagarte un depósito primero. Al ver que Edlin estaba vacilante, Kailun escribió un pergamino de contrato para pagarle 30.000 monedas de oro mañana y se lo dio a Edlin. No eligió intimidar a Edlin como de costumbre. Ella era diferente a la princesa, el dinero era lo que Edlin valoraba. Para este decano extremadamente codicioso, era demasiado fácil controlarlo. Gracias a tu generosidad, la preferencia de Edlin hacia ti ha aumentado enormemente. Ella cree que eres alguien en quien puede confiar. Favorabilidad más 80, favorabilidad total 0. Solo un pergamino de contrato que aún no había sido cobrado hizo que Edlin cambiara su opinión sobre Kailun. Esto hizo que Kailun sospechara que si añadía un poco más de dinero, podría engañarla para llevarla a la cama. Gracias, eres una buena persona. Aceptando el pergamino del contrato que Kailun le dio con una sonrisa, los ojos de Edlin se llenaron de codicia. Ya que he demostrado mi sinceridad, ¿no deberías tú también mostrar la tuya? Preguntó Kailun. Edlin dudó un momento. ¿De verdad quieres verlo? Kailun. Sí, ya he pagado. Edlin. ¿Puedo cambiarme de ropa primero? Después de todo, ¿cambiar la forma de mi cuerpo? No. Antes de que Edlin pudiera terminar sus palabras, Kailun la interrumpió. Está bien, lo entiendo, después de todo, ya has gastado 30.000 monedas de oro. Edlin se mordió el labio y se convenció a sí misma. Ella respiró profundamente y lanzó una magia especial frente a Kailun. En la opinión de Kailun, la magia de Edlin solo estaba en el séptimo rango, pero las extrañas fluctuaciones mágicas eran muy diferentes de la magia ordinaria. 3 minutos después, el cuerpo de Edlin quedó envuelto en una luz dorada. Junto con un claro sonido de desgarro, su altura aumentó gradualmente, creciendo rápidamente de 1,5 metros a 1,75 metros. A juzgar por su figura, el cuerpo de Edlin se volvió cada vez más delgado. 5 minutos después, la luz se disipó y Kailun finalmente vio la verdadera apariencia de Edlin. En ese momento, se cubría el pecho con ambas manos. Sus pechos habían vuelto a crecer, lo que provocó que la ropa que originalmente le apretaba se abriera de golpe. El sonido de rasgadura que se escuchó al principio provenía de su ropa. Sin embargo, aunque Edlin cubrió su alegre pecho con sus brazos, todavía había una gran área de carne suave expuesta. En comparación con su pecho alegre, su cintura era muy delgada, como si fuera a romperse con un poco de fuerza, lo que hacía que la gente se preguntara si se sentiría cansada si mantenía la cintura recta. Más abajo estaban sus hermosas piernas de jade, también de primera, pero Kailun todavía prefería las piernas de Trisi. Si tuviera que calificar la figura y apariencia de Edlin, Kailun le daría 95 puntos. Su figura era perfecta, pero su apariencia era un poco deficiente. Kailun, quítate las gafas. Edlin, con el rostro sonrojado, extendió una mano y se quitó las gafas. No sabía por qué escuchó obedientemente las palabras de Kailun. Era como si su conciencia estuviera siendo controlada por él, se sentía muy cerca de él. Silbido al ver la verdadera apariencia de Edlin, Kailun no pudo evitar jadear. Fue descuidado, retiró su evaluación anterior, esta decana también era digna de una puntuación completa, estaba al mismo nivel que Trisi y Afra. No me mires así, me sentiré incómoda. Edlin, que nunca había sido mirada así por un hombre, se sintió extremadamente incómoda, su largo cabello dorado se balanceaba inquieto detrás de sus rodillas. Kailun, ¿puedo pagar más, duplicar el precio? Edlin, no, no soy ese tipo de persona. Kailun, triplica el precio. Edlin negó con la cabeza repetidamente. Me entendiste mal, no venderé mi cuerpo, es solo un poco de dinero. Kailun, 10 veces el precio. Jefe, ¿desea algún otro servicio? Edlin extendió directamente sus manos, sonrojándose y mostrando su seductora figura. Tu generosidad te ha hecho ganar la preferencia de Edlin. Ella cree que eres alguien en quien puede confiar. Favorabilidad más 50. El gran aumento de favorabilidad hizo que Kailun sospechara que si arrojaba 350.000 monedas de oro, Edlin se ofrecería a él con entusiasmo. Después de todo, no había mucha gente tan rica, tonta, como él. En este mundo, ni siquiera las personas más bellas valían 350.000 monedas de oro. Incluso los esclavos elfos, conocidos por su belleza, solo se vendían por decenas de miles de monedas de oro. A menos que tuvieran gran fuerza y talentos especiales, incluso los esclavos elfos no podían venderse por más de 100.000 monedas de oro. La generosidad de Kailun incluso hizo que Edlin se preguntara si su cuerpo estaba hecho de oro, de lo contrario, ¿cómo podría venderse por un precio tan alto?
Tal vez Trissy, que yacía sobre su pecho, sintió que su corazón se aceleraba. Como compañera santa, mordió levemente el pecho de Kailun con celos. Ella estaba enojada, dijo que definitivamente drenaría a Kailun esta noche, para que no tuviera energía para pensar en otras mujeres. Las acciones de Trissy interrumpieron los pensamientos extraños de Kailun, ahora no era el momento de cerrar la red. Entonces Kailun dijo con pesar: tengo otras peticiones, pero ya hemos llegado a la ciudad real, así que guardemos el servicio 10 veces mayor para la próxima vez. Al oír esto, Edlin dijo con pesar: muy bien, si quieres 10 veces el servicio, puedes venir a mí en cualquier momento, siempre estoy disponible. En realidad no era una persona casual, pero estaba muy satisfecha con la generosidad y la apariencia de Kailun. Lo más importante era que había una voz vaga en su corazón que la hacía sentir cada vez más cerca de Kailun, no sabía qué era, pero no odiaba ese sentimiento. Su corazón latía muy rápido, no sabía si era porque estaba cegada por el dinero. El único problema era que se sentía un poco mareada. Pellizcando el pergamino del contrato que se le cayó de la manga, Edlin sintió que su futuro estaba lleno de esperanza. Parecía haber enganchado a un hombre rico y lujurioso. Terminamos, Kailun ha vuelto. Fils, que estaba de pie en la muralla de la ciudad, miró al ejército que llegaba a la puerta de la ciudad y se agarró el pecho, diciendo: ya terminé, de hecho dejé ir a Deanne Edlin, Kailun definitivamente me intimidará cuando se entere. Definitivamente me colgará y me azotará, y luego hará esto y aquello, jejeje, Anna. Capítulo 108. ¿Todos en camino dejaste ir a Edlin así? Trissy preguntó desconcertada mientras observaba la pequeña figura de Edlin alejarse. En ese momento, los dos ya habían salido del palacio móvil. En el campo de visión de Trissy, una figura esbelta vestida de púrpura corría hacia Kailun. Trissy no reconoció a la otra parte, pero instintivamente apretó su agarre en el brazo de Kailun. Su intuición le decía que la otra parte era tan pervertida como ella. Kailun: está bien, Edlin vendrá a verme mañana por su cuenta, después de todo, ella quiere exprimirme todas las monedas de oro. Después de confirmar su intención de cooperar, Kailun dejó ir a Edlin directamente. Para demostrarle su buena voluntad, incluso le regaló amablemente una bata. Como decano de la Real Academia de Magia, Edlin tenía muchas propiedades en la ciudad real, a Kailun no le preocupaba no tener dónde vivir. Dada su naturaleza tacaña, seguramente aprovecharía esta oportunidad para deshacerse de una gran cantidad de activos. Para Edlin, él era el mejor compañero. Al cooperar con él, no solo podría obtener monedas de oro, sino también luchar juntos contra el templo del dios celestial. En cuanto a la cantidad de monedas de oro que podía conseguir, dependía de la cantidad de monedas de oro que pudiera ganar para Kailun. Como Edlin podía brindar favorabilidad, significaba que también era un personaje que jugaba un papel importante en el mundo. Fue una lástima que Kailun no supiera qué pasó en el mundo después de su muerte, de lo contrario tendría más espacio para operar. Te extrañé. Fils, que se arrojó a sus brazos, interrumpió los pensamientos de Kailun. Empujó a Trissy fuera de los brazos de Kailun sin tener en cuenta sus sentimientos. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿No entiendes que el primero que llega es el primero en ser atendido? Trissy empujó el hombro de Fils con insatisfacción, tratando de empujarla fuera de los brazos de Kailun. Fils, que sujetaba el cuello de Kailun y se colgaba de él, miró a Trissy sin mostrar ninguna debilidad. Claramente fui yo quien llegó primero, conocí a Kailun antes que a ti. Entonces Fils le dijo a Kailun sin descanso: vi que acabas de dejar ir a Deanne Edlin, ¿de verdad no necesitas arrestarla? Siento que está escondiendo un secreto, un gran secreto. Kailun puso su brazo alrededor de la cintura de Fils y miró el palacio móvil que pasaba, observando a las tropas entrar a la ciudad. Lo que cayó en sus manos no fue solo la esbelta cintura de Fils, sino también el cabello morado esparcido detrás de ella. Al girar la cabeza hacia atrás, vio una mirada de apego en los hermosos ojos morados de Fils. El asunto de la decana Edlin debe analizarse con cuidado. Sé que tiene un secreto, pero no puede ocultarlo por mucho tiempo. Créeme, esta decana se venderá completamente a mí algún día. Kailun olfateó suavemente la frente de Fils, olió la fragancia apasionada de la chica. Entonces, ¿puedes castigarme? Fils miró a Kailun con entusiasmo. Kailun preguntó con conocimiento de causa: ¿por qué debería castigarte? Te desempeñaste muy bien durante mi ausencia, así que debería recompensarte. ¿Qué tal si te recompensa dejándote ir a casa y descansar por 2 días? No. Fils lo negó de inmediato, había ansiedad en sus ojos morados. No quiero este tipo de recompensa, si es este tipo de recompensa, mejor dársela a Anna, ella es la que necesita una recompensa.
Ana, que estaba detrás de Fils. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, no dije eso y no puedo fingir que no lo escuché. Ana pateó a Fils con insatisfacción. Hermana Ana, hace mucho tiempo que no nos vemos. Me pregunto si has sido feliz durante este tiempo. La mirada de Kailun se posó en Ana. Hoy Ana llevaba un uniforme escolar familiar, lleno de carácter infantil. No sabía si lo hizo a propósito, pero este atuendo era similar al que vestía cuando conoció a Kailun. En comparación con el entusiasta Fils, Ana, que todavía estaba algo reservada, asintió levemente y dijo, no está mal. Oye, ¿y yo qué? Al ver que los tres interactuaban en armonía, Chrissy se puso aún más triste. Una enorme sensación de crisis surgió en su corazón, sintiendo que su posición era un poco peligrosa. Bien, déjame presentarte, esta chica rubia se llama Chrissy, ella es mi peluche exclusivo y la santa del templo del dios celestial. Al escuchar la queja de Chrissy, Kailun amablemente la presentó a todos. Al escuchar las palabras de Kailun, la expresión de Chrissy se desvaneció. ¿Puedes dejar de decirlo así? Siento que mi estatus es muy bajo. La primera persona que le respondió fue Fils, quien deliberadamente levantó la voz con una mirada de sorpresa. Pensé quién era, resulta que es solo una pelota de peluche. Con este estado, ¿todavía te atreves a ladrarme? ¿No eres un poco demasiado arrogante? Mirando la pelea que tenía frente a ella, Ana sabiamente no participó. Si realmente hablaba de estatus familiar, como mascota, no parecía mucho mejor que Chrissy. Desde este punto de vista, Fils, este pervertido, en realidad ganó. Maestro, ¿usted también lo cree? Chrissy decidió adoptar un enfoque indirecto y miró a Kailun con una expresión lastimera. Kailun pensó por un momento y asintió. De hecho. Chrissy se quedó en silencio, se dio cuenta de que su estatus en la familia de Kailun podría ser solo un poco más alto que el de Ilna, incluso Minnie podría estar a la par con ella. Ella era la santa del templo, admirada por innumerables personas, pero ni siquiera podía compararse con estas mujeres del campo. ¿Cómo podría soportar esto? Decidió que tendría que encontrar a Kailun con Fils más tarde y tener un enfrentamiento para ver quién podría durar más. Sin embargo, Chrissy no sabía que Fils todavía era virgen, y mucho menos que no estaban en el mismo camino en absoluto. Si realmente quería un enfrentamiento, tendría que encontrar a Ilna y Winnie. Cuéntame qué pasó mientras estuve fuera. Kailun puso a Fils a su derecha y dejó el lado izquierdo para Ana. Al principio, Ana estaba un poco reservada, pero después de ver la inquietud de Chrissy, rápidamente corrió al lado izquierdo de Kailun y abrazó su brazo. Los tres caminaron íntimamente por la calle principal de la ciudad real, dejando a Chrissy atrás. Chrissy primero condenó enérgicamente el comportamiento desleal de Kailun, pero para no quedarse demasiado atrás, soportó su pequeño temperamento y siguió a Kailun, escuchando su conversación. En ese momento, el cielo se había oscurecido por completo y las lámparas mágicas ya estaban encendidas en la ciudad real. Como Kailun no les contó a los plebeyos de la ciudad real sobre su regreso, a pesar de que la gente sabía que había ganado la batalla afuera, no mucha gente salió a saludarlo. En opinión de Kailun, solo había logrado su objetivo y obtenido los beneficios que merecía. No fue hasta que decenas de miles de tropas pasaron por las calles que mucha gente salió de sus casas para mirar. Miraron la joven figura rodeada de bellezas con ojos complicados. En su percepción anterior, Kailun era solo una persona común y corriente con un trasfondo poderoso, su talento era incluso inferior al de muchos plebeyos, era el hazmerreír de la ciudad real. Pero con los acontecimientos posteriores, pensaron que Kailun era un loco, realmente atreviéndose a provocar al templo del dios celestial y a la princesa al mismo tiempo, claramente estaba loco. Sin embargo, el enorme cambio que se produjo en el valle cambió por completo su percepción. Después de eso, muchas personas lo etiquetaron como un hombre ingenioso. Pero los dos actos brutales hicieron que la gente le temiera. Cerrando las puertas de sus casas, discutían sobre Kailun en casa, diciendo que era un tirano, un loco. Pero para sorpresa de todos, este tirano y loco no solo mejoró sus vidas, sino que también derrotó al invencible templo del dios celestial y capturó el poderoso reino de Málaga. Ya sabes, el reino de Málaga era ligeramente más fuerte que su reino de Shilla, pero Kailun ganó en solo una semana con una fuerza invencible, se decía que incluso capturó vivo a un mago de octavo rango. En tan solo unos días, la situación se revirtió y el reino de Shilla tuvo el poder de derrotar a un octavo rango. ¿Qué fue esto? Un tirano, un loco, pero también un monarca que aparece una vez cada milenios. Las sucesivas victorias y reveses hicieron que todos en el reino de Shilla se dieran cuenta de la habilidad de Kailun y naturalmente depositaron sus esperanzas en él.
Si pudieran librarse de los pesados grilletes que los retenían, incluso si Kylun fuera un tirano y un loco, estarían dispuestos a darle su confianza. Fue como una chispa que cayera sobre carbón seco. Un incendio en la pradera se estaba gestando silenciosamente. Drizzy, que estaba detrás de Kylun, observó atentamente la forma en que estos plebeyos miraban a Kylun. Vio algo extraño en sus ojos. Su maestro parecía haber conquistado a mucha gente de forma invisible. De repente Drizzy sintió que no entendía a Kylun en absoluto. Si un día pudiera entender a Kylun, ¿sería capaz de liberarse de su condición de bola de peluche? Después de ver a Fields, Drizzy ya no estaba satisfecha con el status quo. No esperaba que Kylun realmente ganara contra el reino de Málaga, solo han pasado unos días. De camino al reino rosa, el conde Laurist lideraba una caravana durante la noche. Gracias a la promesa de Kylun, ya había sido ascendido de vizconde a conde. Philip, el comerciante de la tienda mágica, guardó la carta mágica que acababa de leer y dijo: nunca hemos dudado de la habilidad del joven maestro. Como dijo el mayordomo Roden, el joven maestro siempre ha sido alguien que es bueno creando milagros. Siempre puede ganar a miles de kilómetros de distancia y anticipar los movimientos del enemigo, incluso el octavo rango Kailson no es nada más que eso. Philip se jactó de Kylun con orgullo, la habilidad de la otra parte le hizo creer que su elección era absolutamente correcta. Sí, es cierto, Kylun siempre ha sido bueno creando milagros, respondió Earl Laurist torpemente. Si no se hubiera encontrado con asesinos que llegaban a su puerta para proponerle matrimonio, realmente habría creído en las tonterías de esa gente. ¿Era Kylun una buena persona? No, él era un demonio aterrador que controlaba los corazones y los deseos de la gente. El diablo no estaba en el abismo en absoluto, el diablo era claramente el propio Kylun. No lo mires como conde ahora, luciendo todo glorioso, pero el precio no fue pequeño. Estaba envidioso. Él cambió a su hija por ello. Llegaremos al territorio del Duque Pitt en el Reino Rosa mañana. En ese momento, déjame toda la comunicación a mí, solo tienes que sonreír. A Philip le preocupaba que Earl Laurist no fuera confiable, por lo que se lo recordó nuevamente. Esta vez, su caravana transportó una gran cantidad de cristales mágicos al Reino de las Rosas para comerciar con el Duque Pitt. Según el plan de Kylun, esta transacción se realizaría al precio de mercado anterior, lo que permitiría a la otra parte obtener una pequeña ventaja. Gracias al bombo publicitario del Loya Ball, el precio de los cristales mágicos aumentaba constantemente, pero la velocidad del aumento aún no era muy rápida. Aunque muchos reinos ya habían comenzado a aumentar sus reservas de cristales mágicos, más reinos estaban esperando ver los resultados de la primera batalla entre el templo del dios celestial y el abismo. Laurist forzó una fea sonrisa. Lo entiendo. Philip, tu sonrisa es un poco falsa, pero no es gran cosa, debido a la existencia de Winnie, crearé una personalidad falsa para ti. Earl Laurist, ¿puedo preguntar qué tipo de personaje es? Felipe, un especulador y noble que llegó al poder vendiendo a su hija. Conde Laurist. ¿Qué era ese sentimiento de querer maldecir y no poder? Ya verás, cuando se convirtiera en marqués, seguro que le daría una buena lección a este ciego Felipe. Por la noche, el grupo se apresuró hacia el Reino Rosa con la caravana, serían el primer grupo de personas en abrir las puertas del Reino Rosa. Al mismo tiempo, el santo hijo José ya había llegado a una fortaleza secreta con Pablo y los demás. Espera un momento, el arzobispo Henry está ocupado ayudando a alguien a pasar al octavo rango, debería salir en unos 10 minutos. La persona que recibió a José y a los demás era un anciano con una túnica amarilla. En términos de estatus, estaba un nivel por encima del arzobispo de azul, conocido como el arzobispo de amarillo. En términos generales, arzobispo y sumo sacerdote eran títulos honoríficos para ellos, no había diferencia entre ambos. El arzobispo Henry del que hablaba era el único santo hijo que había alcanzado el 9º rango, era el representante de todo el grupo del santo hijo. Si no fuera porque este arzobispo Henry alcanzó el 9º rango, esos antiguos santos hijos como ellos todavía tendrían que estar bajo el mando del Papa. Ahora, aprovechando la agitación en el abismo, se habían separado gradualmente del templo del Dios Celestial. En nombre, todavía eran las fuerzas del templo del Dios Celestial, bajo la jurisdicción y mando del Papa, pero, de hecho, ya habían alcanzado un cierto grado de libertad. El anciano de la túnica amarilla miró a Joseph y a Harry, y finalmente se fijó en Paul. Se lamió los labios y mostró una mirada de expectación. Esta vez, Joseph parecía haber traído una buena semilla. Sintiendo las malas intenciones del anciano de la túnica amarilla, Paul se escondió rápidamente detrás de Harry, sintió como si los ojos de la otra parte fueran a devorarlo. No tengas miedo, pequeño, no quiero hacerte daño.
Creo que te pareces mucho a mi nieto, que murió joven, así que estoy un poco emocionado. Ven, acércate y déjame echarte un buen vistazo. El anciano con la túnica amarilla le hizo una seña a Paul, sus dientes negros expuestos le provocaron escalofríos en la columna vertebral. Pablo no necesitaba adivinar para saber que ese supuesto arzobispo de amarillo definitivamente no era una buena persona. Lo siento mucho, obispo, Paul es un niño tímido y no es bueno socializando, definitivamente le daré una buena lección más tarde. Harry dio un paso adelante y bloqueó a Paul detrás de él. No había escapatoria, ya que estaban allí, tuvieron que arriesgarse. Si ganaban, darían vuelta a la situación. Si perdían, no tendrían nada. Si Paul todavía quería vengarse de Kylun, este era un obstáculo que tenía que enfrentar. José no dijo nada cuando vio esto, porque él había pasado por lo mismo en aquel entonces. Suspiro, esto no es un buen hábito, un niño tan introvertido no podrá encontrar una esposa. El anciano con la túnica amarilla miró a Paul con una sonrisa. Harry, Paul no necesita una mujer, me tiene a mí. Al escuchar las palabras de Harry, Paul quiso llorar, pero no tenía lágrimas. Aunque lo que Harry dijo era cierto, todavía se sentía muy incómodo. Hace medio mes tenía preferencias normales. Pero Kylun le arrebató a todas las personas que le gustaban, a su tía, a Winnie, e incluso Santa Trissy, de quien solo se había enamorado por un día, no escapó de sus garras. Parecía que, a excepción de Harry, todos los que le agradaban habían sido arrebatados. Aunque había pasado tanto tiempo, su corazón todavía dolía como un cuchillo. Hacer clic. Justo cuando Pablo estaba sumido en la tristeza, la puerta detrás del anciano de la túnica amarilla se abrió. Un hombre de mediana edad salió de la habitación, llevando en brazos a un hombre de rostro pálido. Mayor. Al ver que se llevaban al hombre, Joseph se puso completamente nervioso. El hombre de mediana edad era el antiguo santo hijo Henry, que no sabía cuántos años tenía, y el hombre de rostro pálido era el anterior santo hijo, fue él quien le dio el poder para alcanzar el séptimo rango. Pero en ese momento, su mayor estaba siendo llevado por Henry como si fuera un perro muerto. Su corazón latía con fuerza y una ira desconocida surgió en su corazón. Miró a Henry, el actual arzobispo de rojo, con resentimiento en sus ojos, pero con solo una mirada, fue derrotado. Los ojos fríos y despiadados de la otra parte lo hicieron sentir como si estuviera cayendo en un sótano de hielo, la enorme diferencia de fuerza entre ellos lo devolvió a la realidad. HMM. Henry resopló con frialdad y arrojó al hombre que tenía en la mano a los brazos del anciano de túnica amarilla. Este tipo cometió un error al abrirse paso hasta el octavo rango, incluso con mi cuidado, apenas pude salvarle la vida. Oye, le dije que sería difícil para este pequeño abrirse paso, pero no me creyó e insistió en intentarlo. Déjamelo a mí, aunque no puedo garantizar que recupere sus fuerzas, pero definitivamente puedo despertarlo. Ustedes hablen primero, yo me voy ahora. Llevando al hombre sobre su hombro, el anciano de la túnica amarilla huyó con una sonrisa. Una atmósfera extraña envolvió los corazones de todos. Venid conmigo a la sala del concilio, tenemos que hablar de la orden del Papa. Mirando a todos, la mirada de Henry se detuvo en Paul por un momento más. Caminaba al frente, marcando el camino, transmitiendo a la gente una sensación fría y decidida. Paul y Harry se miraron, ambos sintiendo una enorme presión por parte de Henry. Siguiéndolo de cerca hasta la sala del consejo, ni siquiera se atrevieron a sentarse en las sillas. Ya sé lo que ha ordenado el Papa. En cuanto al grave error de José esta vez, el Papa dijo que lo investigará a fondo y lo reemplazará en el plazo de un mes. Henry se sentó en el asiento principal y miró a todos con frialdad, su mirada se centró principalmente en Joseph. ¿Tienes alguna explicación para esto? ¿O tienes un candidato para el próximo santo hijo? Si hay una persona adecuada, te ayudaré a impulsarlo, de lo contrario, el Papa definitivamente impulsará a su propia persona al puesto. José, que era llevado de la nariz por Enrique, dijo con valentía. En respuesta al obispo Enrique, tengo una responsabilidad ineludible por este fracaso, acepto el castigo del Papa. Sin embargo, ya he encontrado a una persona adecuada, Pablo es el candidato para el santo hijo que he preparado. Entonces su nombre es Paul. Parece decente, como un chico guapo. Sus calificaciones son buenas, tiene una alta compatibilidad con la magia que cultivamos, siento una sensación de parentesco con él. Henry asintió con satisfacción. Sacó un pergamino con un contrato de su manga y se lo arrojó a Paul. Este es un pacto, si estás dispuesto a unirte a nosotros, fírmalo, haré que alguien se encargue del resto más tarde. Al ver a la otra parte sacar el pacto, Paul inmediatamente pensó en Kylun, porque a este demonio Kylun también le gustaba usar contratos para engañar a la gente. Paul y Harry, que ya habían sido engañados lo suficiente, rápidamente revisaron juntos el contenido del pacto.
Después de un estudio minucioso, parecía ser simplemente un pacto común y corriente sin ninguna cláusula especial. Nosotros, los hijos sagrados, a menudo tratamos a nuestros jóvenes como familia, por lo que no hay tantos giros y vueltas. Soy optimista sobre tus calificaciones, que te unas a nosotros es una situación en la que todos ganan, esta debería ser la mejor opción para ti, ¿verdad? Henry cruzó las piernas tranquilamente. Ya se había enterado de la información que le había dado Paul en el camino. Ahora que lo vio en persona, realmente era un ingrediente delicioso. Necesitaba cultivar a Paul hasta el nivel del 8º rango, cerca del 9º rango, y cuando fuera el momento adecuado, devoraría a Paul. En cuanto a José, él era solo un consumible. Ahora era un período crítico y turbulento, el abismo le había lanzado una rama de olivo y el Papa quería deshacerse de él. Para maximizar sus propios intereses, optó por jugar a dos bandas. Por un lado, continuó chupando la sangre del templo del Dios celestial, y por otro lado, proporcionó información importante al abismo a cambio de recursos especiales. Este pacto lo firmaré como lo esperaba, Pablo se convirtió en uno de ellos. Maldita sea, aunque he usado el sistema de teletransportación del templo, todavía queda un largo camino por recorrer, el reino de Shilla es realmente demasiado remoto. La chica asesina se quejó de insatisfacción tan pronto como entró en el territorio del reino de Shilla. A su velocidad, incluso si viajara día y noche, todavía le tomaría un día y medio llegar a la ciudad real, lo cual era un largo camino. Si no fuera por este Kailun que apareció de repente, debería haber ido al campo de batalla para asesinar figuras importantes en el abismo. Un 8º rango a los 17 años, ¿es eso realmente posible? Pensando en la fuerza de Kailun, expresó sus dudas. Según la última información del templo del Dios celestial, la familia de Kailson se dirigía a la ciudad real del reino de Shilla y llegaría en 1 o 2 días. Era difícil no sospechar que Kailson era un traidor, de lo contrario, ¿por qué estaría ocupado trasladando a su familia? Si su suposición era correcta, entonces el reino de Shilla era muy probablemente una conspiración del abismo, una trampa tendida por el abismo. Pero aunque sea una trampa tendida por el abismo, no importa. Mientras yo quiera irme, nadie podrá detenerme. No creo que el abismo aún tenga un 9º rango libre en el reino de Shilla. Si Kailson es realmente un traidor, lo mataré también. Traicionar al templo del Dios celestial es un callejón sin salida. Como estaba demasiado aburrida, la niña habló consigo misma a lo largo del camino para aliviar su aburrimiento. Como un cuchillo afilado en la mano del Papa, ella se había ocupado de muchos problemas. A diferencia de otros, ella disfrutaba la emoción de matar, disfrutaba hundiendo una daga profundamente en el corazón del enemigo y luego sacándola lentamente mientras observaban con horror. Escuchar el sonido de la sangre brotando, esa era la música más hermosa. Cada vez que se sumergía en la desesperación y el dolor ajeno, sus ojos se humedecían. No puedo esperar más, Kailun, no me decepciones por la noche. La figura de la niña parpadeaba continuamente, dejando su risa agradable pero morbosa en la jungla. Capítulo 109. El 8º rango vence al 7º rango, ¿no hay competencia? ¿Dónde está ella? Mientras se acercaban a la mansión, la mirada de Kailun se dirigió hacia Ana, a su izquierda. Podía entender por qué los demás no venían a saludarlo, pero no era razonable que ella, como figura clave, no viniera. Sin embargo, el propio Kailun sabía que si no fuera por el contrato, ella, con su 0% de favorabilidad, ni siquiera trabajaría para él. La tía dijo que todavía tiene muchas cuentas que atender con respecto a la Cámara de Comercio, por lo que se quedará en la Cámara de Comercio para seguir trabajando hoy, respondió respetuosamente Ana, que sostenía el brazo de Kailun. Aunque su cuerpo había desarrollado un apego especial a Kailun, ella era mucho más reservada que Fils en su comportamiento. Ya veo. Como le gusta tanto trabajar, le daré más trabajo. Más adelante, también le daré las cuentas del reino de Málaga. Si trabaja duro, tal vez pueda terminarlas en una semana. Por supuesto, tiene que trabajar 18 horas al día. Kailun sonrió malvadamente, creía que a ella le encantaría su regalo. La Cámara de Comercio era ciertamente importante, pero la actitud de ella, que estaba a cargo de ella, era aún más importante. Necesitaba una herramienta hermosa y útil. Si ella no podía satisfacer sus necesidades, entonces probablemente solo podría ser etiquetada como hermosa y útil. Ante el sufrimiento que su tía estaba a punto de soportar, Ana se limitó a tararear suavemente. Bien, tengo buenas noticias que contarte. Kailun sacó su mano del abrazo de Ana y la colocó sobre su cabeza. La niña inclinó la cabeza y miró a Kailun con sus ojos color zafiro, con un toque de alegría y curiosidad en ellos. Ella era un poco más baja que Kailun, con una figura perfecta de 1,65 metros, su cabeza justo al nivel de la barbilla de Kailun.
A los ojos de Ana, las comisuras de la boca de Kailun se curvaron ligeramente. Encontré un duque llamado Pete en el Reino Rosa, tendremos una importante cooperación comercial con él. Al oír el nombre de Pete, la expresión de Ana cambió drásticamente. Sus ojos pasaron de la alegría y la curiosidad iniciales a la tensión y la preocupación. El duque Pete era el enemigo que había dañado a su madre, el archienemigo al que tenía que derrotar. Si realmente se convirtiera en el compañero de Kailun, ¿realmente tendría ella la oportunidad de vengarse? Cuanto más pensaba en ello, más incómoda se sentía Ana. Su corazón latía con inquietud y las lágrimas brotaban de sus ojos seductores. En comparación con su yo pasado, se había vuelto más cobarde, lo suficientemente cobarde como para depositar su esperanza en Kailun. Aunque Kailun era quien la intimidaba, no pudo evitar abrazar su cintura, levantar la cabeza y expresar sus sentimientos. Por favor, no hagas esto. Él mató a mi madre. Es mi enemigo, la persona a la que debo matar. Es un chacal que se aprovecha de las mujeres casadas. Por favor, no cooperes con él. Puedo trabajar para ti, puedo acceder a cualquiera de tus peticiones, puedo hacer todo lo que quieras. Mientras hablaba, a Ana se le llenaron los ojos de lágrimas. Como había tenido mucho contacto con Kailun, sabía lo impotente que era para enfrentarse a él. Ahora no tenía el más mínimo coraje para resistirse a Kailun. Si Kailun se hacía amigo del duque Pete, entonces realmente no tendría ninguna posibilidad de venganza. En lugar de disgustarse, Ana decidió complacer a Kailun primero. Aunque Kailun dijo las palabras que más le preocupaban, su favorabilidad no disminuyó, lo cual fue encomiable. Kailun frotó la cabeza de Ana con satisfacción. Ya que él es tu enemigo, entonces tengo que joderlo como es debido. No hay otra manera. ¿Quién dijo que esta fuera la petición de nuestra Ana? Incluso si eres solo una mascota y una esclava, sigues siendo mía, así que siéntete honrada. Él agarró suavemente su cabello, sintiendo su sedosa suavidad. Su comprensión y generosidad conmovieron el corazón de Ana, desarrolló un nuevo tipo de emoción. Favorabilidad más 5, favorabilidad total 90 Fields, que estaba a la derecha, sacudió la cabeza al ver esta escena. La pobre Ana fue engañada nuevamente por ese demonio de Kailun. Solo mira la sonrisa en el rostro de Kailun, claramente planeó burlarse de Ana desde el principio. Sin embargo, Fields no tenía la intención de exponer los verdaderos pensamientos de Kailun, porque al hacerlo no recibiría el castigo de Kailun, era más probable que la tratara con frialdad. Solo Tracy, que estaba detrás de los tres, miró a Ana y se sintió inexplicablemente familiar. Se parecía un poco a ella, pero había diferencias obvias. Ella no podía explicar esta obvia diferencia. Al observar atentamente el comportamiento de Kailun desde la perspectiva de un tercero, estuvo de acuerdo con la opinión de que Kailun era un demonio. Si su juicio era correcto, probablemente también estaban jugando con ella. Hablando de eso, ¿cómo se enamoró de Kailun? Santa Tracy pensó detenidamente durante un rato, pero no pudo encontrar una respuesta y dejó de pensar. De todos modos, ya no podía dar marcha atrás. Ella se había convertido completamente en la forma de Kailun, su contenedor, su caja de almacenamiento. Siguiendo los pasos de Kailun, cruzaron la puerta de la mansión y caminaron hacia la tranquila avenida arbolada. Tracy continuó escuchando su conversación. Desde el diseño del Reino Rosa hasta el diseño del abismo, cada paso fue ingenioso. A ella no parecía importarle perder, era difícil para ella no perder bajo un plan tan detallado y preciso. Ella no sabía a quién enviaría el templo del dios celestial para redimirla, Tracy sintió pena por quienquiera que fuera. Quizás porque la larga marcha había cansado a todos, después de regresar a la mansión, Kailun solo hizo un resumen simple y dejó que todos regresaran a sus habitaciones. Como la gran cama del dormitorio principal aún no había sido renovada, Tracy y Winnie obtuvieron un respiro temporal. Estrictamente hablando, no era que la cama no pudiera acomodarlos, pero Kailun vio que Afra ya estaba dormida y temió que la escena fuera demasiado caótica y la despertara. Así que solo se quedó con Ana, que estaba en celo, y planeó aumentar aún más su favorabilidad. En su opinión, Ana era diferente a Tracy. A Tracy le resultó difícil alcanzar la máxima aceptación a través de la comunicación pura, pero Ana tuvo la oportunidad de llegar a la cima directamente. Sin embargo, Tracy no estaba satisfecha con este indulto. Si Fields no la hubiera arrastrado, ya habría corrido y abrazado el muslo de Kailun. Con una mirada impotente en su rostro, Tracy eligió una habitación en el mismo piso, planeaba lanzar un ataque nocturno. Si no pudiera completar su registro diario, estaría tan incómoda que no podría dormir. ¿No puedes dormir? De espaldas a Afra, que estaba dormida, Kailun y Ana estaban acostados de lado, uno frente al otro. Tarareó suavemente.
Kailun puso una mano debajo de su cabeza, con la otra apartó el cabello de la oreja de Ana y preguntó, ¿me extrañaste mientras estuve fuera? Sí. Esta vez, Ana fue mucho más sincera. A veces me paraba junto a la ventana y miraba la luna. Cada vez me quedaba allí mucho tiempo, hasta que se me entumecieron las piernas, y luego dormía sola en tu cama. Todas las noches sentía que me faltaba algo, no podía conciliar el sueño. Kailun jugó con la delicada oreja de Ana mientras escuchaba su narración. No fue hasta que terminó de hablar que él dijo, ¿entonces todavía me odias? Si no fuera por mí, tal vez todavía estarías estudiando en la Academia de Magia, viviendo una vida normal, esperando el futuro cuando seas lo suficientemente fuerte para vengarte. Yo ya no parece saber qué es el odio. Ana extendió la mano y agarró la mano de Kailun, se la llevó a la boca y la sostuvo suavemente con sus suaves labios. Sacando su lengua rosada y lamiendo suavemente los dedos de Kailun, observando cómo su rostro ligeramente aturdido se iba volviendo gradualmente intoxicado por la noche. Introduciendo aún más los dedos de Kailun en su boca, Ana mordió, chupó y mordisqueó con los dientes, estaba usando este comportamiento para expresar su sumisión. Ella había dicho que siempre que Kailun aceptara su petición, haría cualquier cosa por él. Para ella, vengarse del Duque Pete era una obsesión. Si no fuera por él, su familia no se habría visto reducida a esta situación. Confiar en Paul no era realista. Era mejor dejarle todo a Kailun que confiar en su tonto hermano Paul. Entonces, ¿me dejarás después de un año? Kailun lanzó la tercera pregunta de la noche. Ana no respondió esta pregunta directamente. Ella bajó la palma de la mano de Kailun y se sentó a su lado. La brillante luz de la luna caía sobre su cuerpo, haciendo que su piel luciera aún más clara. Su cabello azul caía suelto a su alrededor, haciéndola parecer una flor encantadora y floreciente. Para expresar sus pensamientos y deseos, se subió a Kailun y se sentó lentamente, apretando los dientes. Como si estuviera suspirando de satisfacción, se inclinó lentamente y abrazó la cabeza de Kailun. La plenitud que oprimía su rostro lo hacía sentir sofocado, la fruta que caía en su boca era deliciosa y tentadora, como uvas regordetas que caían en su boca y rodaban. Lo mordió con suavidad, no había jugo desbordándose ni pulpa volando, esto podría deberse a que aún no estaba completamente maduro. Sin embargo, el excelente sabor y masticabilidad no le hicieron sentir difícil de tragar. Por un momento, Kailun tuvo el pensamiento de tragarlo entero. Pero no pudo hacerlo, tal como un árbol conectado a sus raíces, mientras masticaba y tragaba con fuerza, sintió la grandeza detrás de ello. Las uvas rosadas estaban conectadas al árbol, el árbol estaba conectado a las raíces y las raíces estaban enterradas en las blancas montañas cubiertas de nieve. Aunque no era tan grandiosa como la de Edlin, aún podía considerarse una montaña majestuosa. Envolviendo sus brazos alrededor de la delicada cintura de Ana, Kailun disfrutó de su servicio, escuchando sus gemidos reprimidos. Si los sentimientos también fueran un tipo de magia, entonces debía ser la magia con el tiempo de lanzamiento más largo. Para Kailun, cada vez que se cantaba un hechizo, el proceso tardaba al menos media hora. Cuanto más tardaba, más tiempo le llevaba. Si quisiera, incluso podría durar un día entero. La magia siempre fue mágica, se trataba de la conducción del poder mágico, la reposición del poder mágico, sus propias reservas y la capacidad de recepción del círculo mágico. Había simplemente demasiadas cosas que estudiar, incluso aquellos que habían alcanzado el 9º rango no podían afirmar ser un archimago invencible. En comparación con Kailun, Ana era solo una maga de bajo nivel, todavía tenía mucho que aprender. Bajo tu atenta guía, las reservas de poder mágico de Ana aumentaron. Favorabilidad +2, favorabilidad total 92. La frecuencia de aumento no fue tan rápida como la de Santa Cristóbal, esto podría estar relacionado con las características de cada persona. O tal vez, Trixie tenía el atributo de una pelota de peluche en sus huesos, por lo que su favorabilidad podía aumentar rápidamente. En su interacción con Ana, Kailun aprendió conocimientos nuevos e inútiles. Perrito, despierta, si llegas tarde te daré una nalgada. Tan pronto como el cielo se volvió brillante, la pequeña princesa Vivian se coló en la habitación de la princesa Ilna y la despertó. Gracias a la generosidad de Kailun, Ilna ya podía dormir en un lujoso dormitorio separado. Ilna, despertada por Vivian, abrió los ojos aturdida. Hacía mucho tiempo que no dormía tan plácidamente. Anoche, no solo no tuvo ningún sueño, sino que tampoco se encontró con el acoso de Kailun. Acostada en la suave cama, se sintió ligera y aireada. ¿No quieres ir a ver la prisión de Kano? Si llegamos tarde, no podremos salir cuando Kailun se despierte. Vivian tocó la cabeza de Ilna con su dedo. Al escuchar las palabras prisión de Kano, Ilna se animó de inmediato.
Ella se levantó rápidamente de la cama y dijo, Kailun realmente nos dejará salir. Puede que Kailun aún no esté despierto, así que esta es nuestra oportunidad. En realidad, tengo una buena relación con Carol, si le pido ayuda, debería poder sacarte. Después de todo, solo vamos a echar un vistazo, incluso si Kailun se entera más tarde, solo te dará una lección. Vivian asintió con seriedad. Debido a su curiosidad, no había dormido en toda la noche. Había pensado en escaparse por la noche, pero no era una opción realista. La mansión de Kailun estaba fuertemente custodiada, ni siquiera un mosquito podía entrar. Aunque se expondría por la mañana, siempre que pudiera lograr su objetivo, no importaba incluso si Kailun se enteraba. En opinión de Vivian, si su suposición era correcta, Kailun debería haber tenido una experiencia similar. Esto no fue solo una verificación de sus sueños, sino también una observación del comportamiento de Kailun. Al pensar en esas escenas sonrojadas y palpitantes que aparecían en los sueños de Kailun, Vivian no pudo evitar sonrojarse. Fue muy vergonzoso, nunca pensó que sería tan atrevida. Espérame, vendré después de vestirme, tú sal primero, le dijo Ilna, que vestía pijama, a Vivian. Incluso ahora, todavía quería verlo con sus propios ojos. Si las cosas de sus sueños realmente existían, ¿significaba eso que las escenas de sus sueños eran otra posibilidad diferente? HMPH, solo eres una mujer con la que Kailun jugó. Vivian resopló suavemente y miró a Ilna con enojo, fingiendo ser imponente. Esa sensación de estar sobre la cabeza de su hermana y actuar con arrogancia la hacía secretamente feliz. Al salir del dormitorio de Ilna con aire arrogante, Vivian planeó despertar también a Shirley. No importaba lo que pasara, necesitaban un guardia en la superficie. Traer a Ilna con ellos, por un lado, era para hacerla asumir la culpa, y por otro lado, también era para verificar la otra suposición de Vivian. Si pudiera encontrar la debilidad de Kailun, entonces tendría la oportunidad de convertirlo en su pequeño perrito. Vivian lo esperaba con ilusión. Media hora después, subieron al carruaje de Kailun y se dirigieron a la prisión de Kano, al lado del palacio. Como Carol había dado su permiso, nadie los detuvo. La prisión de Kano había estado abandonada durante un tiempo. Para los brutales Kailun, este tipo de prisión en la que se desperdiciaba comida no era muy útil. Sin embargo, Vivian y los demás no sabían que Kailun se despertó un poco antes que ellos. Después de todo, era solo Anna, y se ocuparon de ella rápidamente. Ni siquiera Trissy, que también lanzó un ataque nocturno, fue rival para él. Le quedaba tiempo suficiente para dormir bien. A menos que bajara su físico, 3 horas de sueño eran suficientes. Maestro, ¿de verdad vas a dejarlos salir? Preguntó Carol a Kailun desde la ventana del pequeño edificio. Déjenlos ir, tenemos que darles esperanza, ¿no? De lo contrario, ¿no sería menos divertido si la princesa siempre estuviera deprimida? La gente solo puede vivir con esperanza. Todavía quiero intimidar más a la princesa, así que espero con ansias el día en que se recupere. Kailun se apoyó en la ventana y observó cómo se alejaba el carruaje. En un principio, había planeado seguirlos y darles una sorpresa, pero después de pensarlo, decidió no hacerlo. Tenía miedo de que su sorpresa fuera demasiado grande y asustara a la princesa hasta hacerla caer. Encontraría una oportunidad para reprimirla nuevamente más tarde, encerrarla en la prisión de Kano y acosarla duramente, ese era su pensamiento actual. ¿Y qué pasa con Vivian? Preguntó Carol. Kailun, la princesita es un caso especial, probablemente la dejaré salir del apuro, considerando que ya se ha reformado. Carol miró la expresión obviamente cambiante de Kailun y dijo, ¿comparado conmigo? Al mencionar a Vivian, la sonrisa en los labios de Kailun se profundizó claramente. Debido a su talento especial, cuanto más interactuaba con Kailun, más podía sentir los cambios en su mentalidad. En comparación con Kailun, que estaba lleno de tristeza al principio, ahora estaba mucho más feliz. Lógicamente hablando, esto debería ser motivo de alegría. Pero el problema fue que ella no jugó un papel importante en el cambio de Kailun, lo cual fue una lástima. ¿Estás celosa? Kailun se dio la vuelta y miró a Carol, que vestía un revelador traje de mucama. Carol, no estoy celosa, pero sí un poco incómoda. ¿Qué cosita más pegajosa? Vamos, te llevaré a dar un paseo sola por la mansión, de lo contrario Trissy me molestará cuando se despierte. Kailun le extendió la mano a Carol. Pero ella no tomó su mano como él esperaba. Para su leve sorpresa, Carol se arrojó a sus brazos. Después de un breve momento de aturdimiento, Kailun sacudió la cabeza con ironía, levantó a Carol como si fuera una princesa y la llevó por el pequeño edificio hasta el jardín trasero. Aunque la postura era un poco extraña, cada uno en la casa era suyo, por lo que no importaba si los veían.
Mientras paseaba tranquilamente por el pequeño lago en el jardín trasero, Kailun conversó con ella de una manera muy relajada. El siguiente período de tiempo debería ser su momento más relajante. Necesitaba esperar los resultados de la guerra entre el templo del dios celestial y el abismo antes de hacer su próximo plan. Toca, toca. Pasos claros resonaron en la estrecha y oscura prisión subterránea, los corazones de Vivian y Ilna se tensaron, solo Shirley, que aún tenía sueño, se estiró y miró a su alrededor con ojos legañosos. Está claro que nunca he estado aquí, ¿por qué recuerdo tan claramente todas las rutas y los trazados? Al observar la escena familiar, las pupilas de Vivian se contrajeron. Se giró para mirar a su hermana Ilna y descubrió que su expresión era similar a la de ella. Parece que tú también soñaste con este lugar, entonces ¿por qué ambos soñamos con este lugar al mismo tiempo? ¿Podría ser que Kailun nos envió este sueño? Preguntó Vivian. Soñé con este lugar, pero en el sueño no hice nada, solo vine aquí y eché un vistazo. Ilna agitó las manos mientras explicaba. No es de extrañar que cada vez que soñaba con azotar a Kailun, de repente se despertaba y era azotada por Kailun, parecía que este sueño estaba realmente relacionado con Kailun. ¿Pero por qué apareció en el sueño de Kailun? ¿Por qué Vivian también apareció en el sueño? ¿Fue esto magia de alto nivel? No. Ni siquiera la magia de noveno rango podría hacer algo así. Vivian se sonrojó y dijo, parece que eres igual que yo también soñé con este lugar, pero tampoco hice nada. Ilna bajó la cabeza y miró a su hermana, no la delató. En su recuerdo, Vivian en el sueño claramente le traía comida y bebida a Kailun con frecuencia, incluso podría haberse enamorado de él. No es de extrañar que Kailun tratara a Vivian mucho mejor que ella, podría ser debido a este extraño sueño. En el sueño, ella engañó y capturó a Kailun, lo encerró en prisión, lo intimidó a voluntad y lo obligó a firmar un contrato de esclavitud. Pero en realidad, Kailun se despertó de repente y cambió las cosas, arrojándola a una pesadilla y acosándola a voluntad. ¿Crees que Kailun podría haber soñado con lo que sucedería en el futuro? Ilna planteó la pregunta. Debido a las circunstancias especiales, dejaron de lado temporalmente sus prejuicios. Si pudieran comprender el principio de los sueños, podrían ver nuevas oportunidades. Vivian se retorció el cabello con los dedos y pensó, aunque quiero refutarte, las escenas del sueño son demasiado reales y, hasta donde sé, Kailun nunca ha estado aquí. Si realmente es su sueño, entonces ¿cómo lo sonó? Los dos se miraron, la confusión en sus ojos cada vez era más profunda. Se sentían como si estuvieran involucrados en algo mágico. Adentrándose más en la prisión uno tras otro, llegaron a la habitación donde Kailun estaba en el sueño. Crujir. Al abrir la puerta de hierro y entrar, todos los muebles eran exactamente iguales que en el sueño. Después de confirmar la escena del sueño, Vivian se mordió el labio con sus dientes caninos. Su cerebro recibió una gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo y necesitaba tiempo para ordenarla. A diferencia de Vivian, Ilna volvió a ver esperanza y se preguntó si podría soñar con una escena diferente. Si pudiera soñar con lo que sucedería después, ¿no tendría la oportunidad de resistirse a Kailun? Las llamas de la venganza ardían en su corazón muerto volvía a latir lentamente. Los días de paz no duraron mucho. A la tarde siguiente, un invitado inesperado llegó a la ciudad real y concertó una cita con Kailun en el restaurante más grande de la ciudad. 3 personas estaban sentadas en la lujosa sala privada del tercer piso. Kailun, Srisi y una chica del templo del dios celestial. Hoy, Srisi estaba haciendo el papel de actriz. Llevaba un collar antimagia en el cuello y sus manos estaban fuertemente atadas con cadenas de hierro. En la mesa, ella miró a Kailun con resentimiento, sus ojos llenos de ira, luciendo exactamente como un cautivo debería. Y la muchacha sentada frente a Kailun era la asesina del templo del dios celestial. Ella no eligió asesinar a Kailun inmediatamente. En su misión, rescatar al santo era la prioridad. Irrumpir en la mansión por la fuerza podría alertar al enemigo y poner en peligro a la santa. Para asegurarse de que todo saliera bien, primero tenía que redimir a la santa. Antes de la negociación, había investigado y percibido cuidadosamente. En ese momento, no había ninguna presencia de octavo rango en la ciudad real, excepto un Kailson que estaba encerrado. Considerando la posibilidad de que Kailson fuera un traidor, ella todavía era invencible. Como asesina, sus objetivos favoritos eran los magos. Mientras no entrara precipitadamente en la mansión de Kailun y cayera en múltiples trampas mágicas, no podría perder. ¿Cómo podría un jugador de octavo rango perder contra un jugador de séptimo rango? Imposible. Para bajar la guardia de Kailun, tomó de antemano una píldora que ocultaba la magia, haciendo que su fuerza pareciera estar en el nivel de sexto rango. Tal vez Kailun realmente fue engañado.
Detrás de él, solo había un caballero de cabello plateado de séptimo rango. Y el propio Kailun estaba solo en el nivel de quinto rango, lo cual estaba dentro de las expectativas, podía considerarse un genio. Por orden de su santidad el Papa, he venido a redimir al santo. Podéis hacer vuestras peticiones, siempre que no sean excesivas, podemos acceder a ellas. La niña fue directa al grano, su sonrisa era muy encantadora. Por los beneficios que le fueron entregados en su puerta, Kailun naturalmente sonrió aún más feliz.